Gloria a Dios. Buenos días. Vamos a abrir en oración esta mañana. Francisco, ¿no puedes abrir en oración, por favor? Amén. Gloria a Dios. Buenos días. Gracias por venir. Amén. Vamos a continuar nuestra serie. Disculpe, la semana pasada tuvimos que cancelar el estudio que voy a hacer hoy. Hoy vamos a hacer el número 5. Y vamos a continuar lo que es nuestra serie, lo que es gozo para nuestro diario vivir. Estamos haciendo una serie que está basada en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Si tiene su Biblia puede encontrar ese texto. Ese es el texto que estamos usando, lo que es de base. Y es un corto texto, pequeño texto. Dice el apóstol Pablo nos reta, dice estar siempre gozosos. Y eso es el fundamento que hemos estado haciendo esta serie. El tema ha sido lo que es el gozo y vamos a continuar esta mañana. Y nuestro texto de base que vamos a usar para el estudio de hoy va a ser San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16, solamente un versículo. Vamos a anotar el versículo 13, si usted está tomando nota para este estudio, es el estudio número 5. La serie se llama Gozo a través de lo que es gozo para nuestro diario vivir, y hoy vamos a tener el estudio número 5 y es gozo a través de su victoria, la victoria. Estamos hablando, cuando hablo de su victoria, estamos hablando de la victoria de Jesús, ¿ok? Entonces vamos a considerar, Jesús les está hablando a sus discípulos, versículo 33 del libro de San Juan. Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Entonces vamos a considerar primeramente lo que es el gozo. La serie que hemos estado considerando y hablando se ha enfocado sobre el gozo. Y vamos a hablar primeramente lo que es el gozo en el medio de las aflicciones. Nuestra escritura, aquí está Jesús hablándole a sus discípulos. Y sabemos bien que Jesús sabía lo que les iba a venir por adelante, ¿verdad? Jesús sabía que la cruz iba a venir, Jesús sabía la persecución que la iglesia del Señor Jesús iba a enfrentar. Sin embargo, aquí está Jesús hablando a sus discípulos y él habla del tema de la paz y está hablando también del tema del gozo, aún en el medio de lo que es aflicción. O sea que esta escritura nos da un punto de referencia que queremos considerar con respecto a lo que es el tema del gozo. Y el tema de la referencia que Jesús habla aquí es que el pueblo de Dios es un pueblo especial, sabemos, ¿verdad? No porque nosotros somos especiales en el sentido de que somos mejores que nadie. El pueblo de Dios es especial porque sirve un Dios que es soberano, es especial. Y el fruto de servir a Dios nos introduce a bendiciones que el mundo no entiende. Cuando el mundo ve la iglesia, no estoy hablando del lado religioso absurdo que el diablo ha pervertido a través de los años. Estoy hablando de la verdadera iglesia, el pueblo de Dios. Cuando el mundo ve al pueblo de Dios, el mundo no puede comprender cómo el pueblo de Dios puede servir a Dios aún en el medio de aflicción. Y no nada más el pueblo de Dios puede servir a Dios en el medio de aflicción, el pueblo de Dios puede demostrar gozo aún en el medio de aflicción. Y esto es algo que Jesús les está comunicando aquí, ¿ok? Jesús habla de la realidad de la aflicción. Él dice, en el mundo afrontarán aflicciones, eso es una realidad y vamos a hablar de eso en unos momentos, pero en el medio de esa revelación que Jesús les está diciendo que en el mundo van a enfrentar dolor, y sabemos bien que la iglesia primitiva nos expone esta tremenda realidad. Jesús usa la misma palabra que hemos estado considerando, la palabra ánimo,
Jesús dice, en el mundo van a afrontar aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. O sea que Jesús aquí identifica la posibilidad de que lo que es el pueblo de Dios enfrentar dificultad, y aún en el medio de la dificultad, el pueblo de Dios puede experimentar gozo. Y esto es algo que el mundo no puede comprender. La razón es porque el mundo enfoca o basa el gozo o la alegría basada en las circunstancias, pero el pueblo de Dios no vive basado en las circunstancias. Las circunstancias pueden variar y van a variar, ¿verdad? Un día usted tiene un buen día, el otro día se le cruza todas las cosas. Un día hay victoria, el otro día hay broncas, ¿ok? La vida es así, pero el pueblo de Dios, basado en lo que la Biblia nos enseña, puede mantener un gozo sobrenatural en su vida, aún independientemente de lo que es las circunstancias. Esto es lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos. Jesús les dice, van a enfrentar aflicción, y vamos a hablar de eso en momentos, pero en el medio de esa revelación Jesús les dice, anímense, acuérdense lo que la palabra ya eso considera en el griego es alégrense. Tengan buen ánimo, tengan alegría, yo he vencido al mundo. O sea que eso nos enseña prácticas cosas. Número uno, que nosotros como pueblo de Dios, si aún enfrentando dificultades, podemos ser personas que tenemos gozo y un gozo divino. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es lo que hace la hermosa experiencia, lo que es servir a Dios. Usted hoy en día va a estar en la iglesia, vamos a estar alabando al Señor. Las alabanzas en el servicio de nuestra iglesia no es una alabanza de servicio fúnebre, ¿verdad? No estamos ahí de luto, estamos glorificando a Dios. Cuando dice el pastor, vamos a alabar al Señor, batimos las palmas en forma fuerte. ¿Por qué? Porque servimos un Dios que es digno de alabanza. Pero sabe, la realidad es que mucha de la gente que hoy en día en la iglesia va a estar alabando al Señor, mucha de esa gente está pasando por tiempos difíciles. Están pasando por circunstancias. Mi esposa, ayer estaba hablando con una hermana de la iglesia, hermosa mujer que vino, estaba platicando con mi esposa, le estaba diciendo cómo ella está orando por mi esposa por estas dificultades médicas, pero en esa conversación ella le dijo, esta semana me detectaron cáncer en el seno y mi esposa estaba hablando con esta mujer y esta mujer le dijo eso, pero a la misma vez tenía una paz sobrenatural, gozo divino. Esa mujer va a estar hoy alabando al Señor, y así como esa mujer, mucha gente en el reino de Dios puede estar pasando por problemas dificultosos de lo que es el hogar, divorcio, separación, enfermedades, pero lo poderoso de la iglesia es esto, que Jesús dice, en esta vida tú y yo vamos a enfrentar dificultades, pero en el medio de las aflicciones podemos y vamos a ser personas que tenemos gozo, y ese gozo es sobrenatural. ¿Okay? Entonces vamos a considerar la realidad de las aflicciones por unos momentos. ¿Okay? Y esto quiero establecerlo de base. Jesús en Juan dice, habla el tema de la aflicción, y obviamente usted sabe que en esta vida hay dolor. Génesis capítulo 3, ¿verdad? Si recordamos la historia de lo que toma lugar en la caída, Dios le dice a la mujer y al hombre que porque ellos pecaron, ellos ahora en la vida, en esta vida, van a experimentar dolor. Esa escritura, si usted está tomando nota, la puede encontrar en Génesis 3, versículo 16. Le dijo Dios a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores de tu embarazo. Con dolor darás a luz los hijos. Y cada mamá aquí dice amén. Amén. Yo estuve en el parto de los 4 hijos míos y Dios bendiga a mi esposa, aleluya, porque el dar a luz se ve que está problemático. Aún siendo cristiano, yo le decía a mi esposa, eres cristiana, mi amor, Dios te va a ayudar, pero el dolor estuvo ahí, aleluya. Y después en el versículo 17, ok, eso no nada más, el dolor no fue nada más para la mujer. En el versículo 17, y al hombre Dios le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Note esto, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá,
y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. O sea que aquí hay una dimensión bien práctica, ¿verdad? Que Dios le está diciendo al ser humano, porque desobedeciste a Dios, optaste por desobedecer a Dios, ahora el mundo va a caer bajo maldición y esa maldición obviamente afecta a toda la humanidad, ¿verdad? Y esto es el comienzo. Y esto es algo que quiero establecer rápido. Sabemos bien, yo estaba pensando esto esta mañana al estudiar esto un poquito, que la Biblia nos da poderosos ejemplos de buena gente, gente que fue usada tremendamente por Dios. Hombres y mujeres que nosotros vemos en la Biblia y decimos, wow, esa gente fue tremendamente usada por Dios. Pero ¿sabe lo interesante de esa gente? Es que todos, aunque fueron tremendamente usados por Dios, todos, la Biblia nos enseña, todos ellos fueron seres humanos y todos pasaron por etapas dolorosas y difíciles. Todos. Si usted recuerda la historia, podemos hablar de muchos. Abraham, el padre de la fe, sabemos bien que él no evadió el dolor en esta vida. Podemos hablar de Moisés, podemos hablar de los profetas, el profeta Elías, uno de los más grandes profetas de la historia de Israel. Sin embargo, estos hombres sí fueron usados tremendamente por Dios, pero pasaron por etapas de dolor en su vida, aún en su relación con Dios. El rey David fue un hombre que gobernó al pueblo de Dios tras el corazón de Dios. Sin embargo, sabemos bien la historia, nos enseña, y eso claramente nos enseña algo práctico, que en esta vida, aquí nosotros, aún siendo pueblo de Dios, vamos a experimentar la realidad de contratiempos. Y sabemos bien, el mejor o el más grande ejemplo, yo me atrevería a decir, que la Biblia nos enseña de esto fue mismo Jesús. Sabemos bien que Jesús fue Dios en carne, pero fue 100% hombre. Y porque fue hombre, Jesús no evadió la realidad que en esta vida hay dolor, ¿verdad? El profeta Isaías lo comunica esto de una manera muy poderosa. Isaías capítulo 53 nos dice, hablando de Jesús, que Jesús fue despreciado, fue rechazado, fue un hombre de dolor, de un dolor profundo. La Biblia nos dice que nosotros, la humanidad, le dimos la espalda y desviamos nuestra mirada, fue despreciado y no nos importó. O sea que la Biblia nos enseña que aún Jesús, siendo Dios en carne, Él viviendo en esta vida, Él experimentó lo que es sufrimiento y dolor. Ahora, vamos a entrar en nuestro pensamiento de nuestra serie esta mañana, porque la serie es gozo en nuestro diario vivir, ¿verdad? Y hoy estamos mirando que el gozo puede ser posible aún a través de lo que es aflicción. Para la gente que acaba de llegar, San Juan, nuestro texto es San Juan 16, versículo 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. O sea que Jesús les dice aquí a sus discípulos que aún en el medio de la aflicción, ya aprendimos que la palabra animarse, anímense, quiere decir, está conectado con el pensamiento de gozos. Jesús nos da una joya aquí, una joya muy poderosa que nosotros debemos de mantener, especialmente si estamos pasando por momento difícil, es que Jesús te dice que en Él, en el medio de la aflicción, tú puedes tener paz y tú puedes tener gozo, ¿ok? Primera de Pedro, el apóstol Pedro lo pone de esta manera, en el capítulo 1 de Primera de Pedro, en el versículo 6, dice, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a la prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada en Jesucristo, vosotros que le améis sin haberlo visto, creyendo en él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea que el apóstol Pedro aquí nos dice que en esta vida, aún el pueblo de Dios, vamos a pasar, sufrir pruebas, etapas difíciles,
Pero aquí Pedro identifica la revelación del gozo, y esto es lo que el diablo aborrece y odia del pueblo de Dios. Que el pueblo de Dios puede pasar por etapas difíciles, pero si tú centras tu vida en la persona de Jesús, esas etapas difíciles no pueden y no deben robarte tu gozo. Ahora, yo no estoy hablando de ser raro, ¿verdad? Falso o estar dolorido y decir, pretender que nada está pasando. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la realidad, ¿ok? Si tú estás pasando por una etapa difícil, puedes admitirlo, puedes, es más, pedirle a gente que oren por ti. Nosotros, yo le estaba diciendo a mi esposa, ahora en este rally para hombres pude ver muchos pastores amigos míos, le estaba diciendo, mi esposa va a enfrentar una cirugía muy seria este mes, por favor oren por nosotros, necesitamos las oraciones, pero con todo y todo, en el medio de la tormenta, uno como pueblo de Dios puede mantener gozo, y el diablo odia eso. El diablo odia la revelación poderosa que Jesús les está diciendo aquí a sus seguidores, que en el medio de la aflicción, tú como hombre y mujer de Dios puedes tener y experimentar paz. Esa paz es sobrenatural, no la da el mundo, y puedes experimentar gozo. Ahora, uno de los mejores ejemplos de todo esto es el libro de Hechos, ver el ejemplo de la iglesia primitiva. En el libro de Hechos vemos que la iglesia primitiva, la iglesia después que Jesús muere, resucita a los muertos y es llevado a la gloria, la Biblia dice que Dios empieza a formar su iglesia. Y una de las poderosas revelaciones de la iglesia primitiva es esto, que en el medio de la aflicción, de tortura, de persecución, de amenazas, cuando tú lees el libro de Hechos, la iglesia primitiva tuvo un gozo sobrenatural. Y la Biblia nos marca esto, y yo creo que nos deja este recordatorio para enseñarnos algo que podemos perder de vista, ¿verdad? Cuando estamos en el medio del dolor, podemos perder de vista que en Cristo podemos tener paz y gozo. ¿Por qué? Porque el diablo te trata de robar, te trata de agüitar, te avienta. El diablo sabe cómo aventarte basura, contratiempo, y esa es la estrategia. El diablo muchas veces te quiere golpear para que pierdas tu enfoque y que tú recuerdes, ¿sabes qué, diablo? Aunque yo esté pasando por una etapa difícil, yo en Cristo puedo tener gozo. Okay. Esto es algo que tú puedes hacer. Escúchame, esto es más, yo iba a predicar esto el domingo pasado. Lo tenía ya preparado, le sumé unas cositas más hoy en la mañana y ayer, pero yo ya tenía esto preparado. ¿Y sabe lo interesante? El domingo pasado fue un domingo del infierno para mi vida, porque aquí está mi esposa hospitalizada, el doctor me está diciendo que tenía graves cosas. Me están tirando de todo, no nada más me tiraron una enfermedad, me tiraron como 3 enfermedades que son horribles, y estoy sentado en el hospital escuchando todos estos malos reportes que el doctor te está diciendo y no te están dando esperanza para nada, y en el medio de todas esas voces del infierno, que yo no estoy diciendo que los doctores son del infierno, ¿ok? Dios los bendiga a los doctores, pero hay doctores que están inspirados del infierno. Yo creo que el domingo conocí a uno, ¿ok? En el medio de todo eso, tú como pueblo de Dios, tú tienes que parar un poco. Yo recuerdo que bajé a la cafetería, empecé a tratar con algo que tuve que tratar con la iglesia, pero yo tuve que recordar lo que yo le iba a predicar a usted. En el medio del problema, usted puede experimentar gozo. La iglesia primitiva nos expone esto. Escuche esto, Hechos capítulo 5, ¿ok? Aquí está la iglesia primitiva. En el versículo 40 dice, los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles. Está hablando ahí un grupo religioso que tenían a los apóstoles. Y escuche lo que dice aquí, y llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaren en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. O sea que nota el lenguaje aquí, versículo 40, agarran a los apóstoles, los azotan, los golpean, ¿okay? Le dan unos guamazos, ¿okay? Versículo 41, los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús,
Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando, predicando este mensaje que Jesús es el Mesías. O sea que aquí está la iglesia primitiva. El enemigo usa gente religiosa, torcida, perversa, agarran, le ponen cargos a los cristianos, los llevan a la prisión, los azotan, los golpean, y la Biblia nos dice que el pueblo de Dios, la iglesia, salió de la cárcel con alegría. Eso no es normal bajo lo que es el estándar del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Eso en el mundo, si tú pasas eso, sales de la cárcel y te emborrachas. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Sales de la cárcel y te agüitas, te encierras, corres, te apartas de la iglesia, pero en Cristo no es así, amado. En Cristo hay algo sobrenatural. En Cristo tú puedes ser azotado, golpeado por tu fe, amenazado, y tú puedes experimentar eso y estar bajo alegría, y esto no es algo falso, esto es real. Que estamos hablando de azotes, sin duda sus cuerpos estaban manchados, dolidos, marcados por estos azotes. Esteban, sabemos bien, murió por su fe. Esto fue amenazas reales. Sin embargo, la iglesia primitiva nos da buenos puntos de referencia de lo que Jesús le dijo a sus discípulos en San Juan 16. Hechos capítulo 13 nos enseña esto también de una manera poderosa. Versículo 48 dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Y ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Una vez más, hubo resistencia, no los aceptaron, los echaron de la ciudad. Sin embargo, la Biblia dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea que eso es el primer fundamento que quería establecer. Jesús les está diciendo en San Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que me hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, en otras palabras, tengan gozo. Yo he vencido al mundo. Ahora quiero hablar del fundamento verdadero, del por qué el cristiano puede tener gozo en el medio de la aflicción. Y el por qué lo encontramos en nuestra escritura. Jesús nos recuerda el fundamento a nuestro gozo. Cómo el pueblo de Dios puede tener gozo en el medio de la aflicción. Y lo que Jesús nos comunica aquí es que nuestro gozo está conectado a la victoria de Jesús. Jesús les dice, en esta vida van a pasar dolor, pero tengan ánimo, regocíjense. ¿Por qué? Porque yo, hablando de Jesús, he vencido al mundo. O sea que esto, amado, nos comunica algo muy profundo. Eso nos trae una sobria revelación. Y quiero que me escuches, porque sin duda, quizás aquí estás tú y estás pasando por una etapa difícil. Sé que gente, amén, mira a través del internet y después se comunican conmigo que, amén, Dios los ayuda a través del mensaje. Esto te trae una tremenda esperanza para tu vida como ser humano. ¿Por qué? Porque esta es la que hace la diferencia del cómo el cristiano en esta vida puede pasar por un infierno y todavía mantener una sonrisa y tener gozo, al mundo que no tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro gozo, amado, nuestro ánimo está conectado a la realidad que Jesús ha vencido. Jesús venció al diablo en la cruz. Jesús venció la muerte, resucitó al tercer día. Jesús venció. Y eso, amado, nos dice algo poderoso. En su victoria, en la victoria de la cruz del Calvario, la iglesia del Señor Jesús puede experimentar verdadero gozo. En otras palabras, cuando el diablo viene y te trata de acosar tu mente,
y te dice, mira, tú muy hipócrita, tienes todos estos problemas, te falta dinero, tu matrimonio está destruido, tu enfermedad es letal, sea lo que sea, y tú ahí estás levantando tus manitos como hipócrita. Tú en ese momento, amado, puedes recordarle al diablo y al infierno, yo sí puedo tener gozo en el medio de mis dolores. ¿Por qué? Porque Jesús te venció, diablo. Y porque Jesús te venció, su victoria es mi victoria. Y amado, escúchame, si tú entiendes eso, eso cambia todo. Eso cambia todas las dimensiones, todos los ataques del infierno. Y como te estoy diciendo, va a haber esos momentos, ¿ok? Yo los he vivido, yo pastoreo gente, como le digo, que pasa por momentos difíciles. Aquí está el domingo tratando con esto en el hospital, todo el infierno me está cayendo arriba. Y en ese momento las cosas que nos están diciendo eran reales. Mi esposa está hospitalizada, todo su lado izquierdo se está adormeciendo, me están diciendo que tienen enfermedades letales. Y eso puede ser una realidad, pero en todo eso, sea lo que sea, Jesús nos dice algo poderoso. Yo he vencido al mundo, y porque Jesús venció al mundo y al diablo. Tú como pueblo de Dios puedes dar un paso atrás, asimilar todo y decir, ¿sabes qué? Aún con mis problemas, yo todavía puedo encontrar gozo. ¿Por qué? Porque yo muera o vivo, yo gano. Es más, si muero, es lo que Pablo nos recuerda, yo gano. Nosotros decimos, ay, se murió, pero el que muere en Cristo gana, amado. Y esto es algo que es poderoso. Primera de Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo nos dice algo poderoso en el versículo 57, pero gracias a Dios, Él, hablando de Jesús, nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de Jesús aquí. Y Él nos está diciendo que ahora nosotros en Cristo tenemos victoria. ¿Sobre qué? Sobre el pecado y la muerte, las cosas imposibles que nosotros no podemos vencer. Usted no puede vencer su pecado si está usted peleando en sí mismo, ¿verdad? Todos no podíamos, estábamos en el mundo atado a adicciones, pero Pablo nos da un poderoso recordatorio, que cuando nosotros venimos a Jesús, en Jesús, amado, en la persona de Jesús, en la relación de Jesús, hay victoria, y esa victoria nos ayuda ahora a vencer cosas que son humanamente imposibles. Es más, sabemos bien que el apóstol Pablo fue un tremendo hombre de Dios, ¿verdad? Pero Romanos nos enseña en su propia carta que él, aunque fue un buen cristiano, no tenía poder para vencer pecado en sí mismo. Es más, Romanos 7 nos enseña esto. Él está siendo muy honesto y Él nos está enseñando su lucha interna contra el pecado. ¿Y qué es lo que nos dice? Versículo 14, Romanos 7, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. O sea que Pablo, el mejor cristiano yo creo de la historia, él dice, como ser humano, yo he sido vendido al pecado. Y después sigue decir, versículo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero hacer el bien. Tú escuchas un sermón y ¡ay! Vas al altar, Dios, yo quiero servirte, pero hay otra ley interna que te jala, que te trata de agobiar. Él prosigue a decir, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea que Pablo está diciendo, en mí no hay fuerza para vencer esta ley llamado pecado. Pero esa no es toda la historia, ¿verdad?
La historia es que en mí yo no puedo, pero en Cristo yo sí puedo. En Cristo hay victoria y esto es algo, amado, que es sobrenatural. ¿Por qué? Porque Él prosigue a decir en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea que esto nos da una poderosa esperanza a cada uno de nosotros, que nosotros como seres humanos tenemos broncas, tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos debilidades, pero la esperanza que nosotros tenemos no está en nosotros, no está en una organización, en nuestra iglesia, en un hombre, está en Jesús hombre, que fue Dios en carne. Y que Él les recuerda a sus discípulos, venció al mundo. Y porque Jesús venció, amado, ahora nosotros como pueblo de Dios somos vencedores. Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea que Pablo aquí nos recuerda algo poderoso. Por medio de Jesucristo, nuestro Señor, cada creyente tiene victoria sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la enfermedad, sobre el sistema de este mundo, sobre cada ataque del infierno. Esa victoria nos pertenece porque somos pueblo de Dios. Y esto es lo que Jesús les está diciendo aquí. Y sabemos bien que esta es nuestra porción como hijos de Dios. Y esa porción, amado, porque nosotros somos victoriosos en Cristo, nos produce gozo, aún en el medio de broncas. O sea que no estamos hablando de ser algo ilógico aquí, no real, ¿ok? Tú puedes estar pasando por una etapa muy difícil. Además, yo estaba hablando con un pastor que yo aprecio, amo con todo mi corazón, tiene un tremendo ministerio en nuestro compañerismo, y él me dijo, Diego, estos últimos años han sido los más años difíciles de toda mi vida, toda mi vida. Y cuando escuché sus palabras, por lo menos me dio un poquito. Yo dije, no soy el único. ¿Verdad? Cuando uno escucha así. Y estábamos hablando y platicando. Y el tema es esto, es que aún usted puede pasar por esa etapa, pero ¿sabe qué? Aún en Cristo, usted hoy puede batir sus palmas y alabar al Señor, y lo debe de hacer. Amén. Cuando el pastor dice, vamos a glorificar a Dios, usted puede y debe de glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque mi victoria no está en mi situación, está en Cristo Jesús. Y porque está en Cristo Jesús, ahora Jesús nos comunica poderosas cosas. Mateo 16, sabemos bien que Jesús le dijo a Pedro, en el versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, pues, y las puertas del Hades, que es la traducción del infierno, no la dominarán. O sea que aquí está hablando Jesús, y Él está diciendo, Pedro, porque tú has tenido esta revelación que Jesús es mucho más que una creencia, es el Mesías. Jesús dice, sobre esa roca, no estaba hablando que Pedro iba a ser el primer papa. ¿Cuánto dicen amén? Muchos de ahí viene el papa, eso es una perversión. Jesús no estaba diciendo que Él iba a edificar la iglesia sobre el papa. Está diciendo, voy a edificar mi iglesia sobre esta revelación, la revelación que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, Dios en carne. Y Jesús le dice, porque tú ahora tienes esa revelación, yo en esa revelación edifico mi iglesia, y ahora las puertas del infierno no van a prevalecer. ¿Contra quién? Contra la iglesia, amado. La iglesia es victoriosa porque Jesús fue victorioso. ¿Cuántos dicen amén? Y su victoria, amado, nos introduce increíble poder. Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 10, 2 instantes vemos que la Biblia nos dice, Jesús manda a sus discípulos, en el versículo 1 de Lucas 9, reuniendo Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Escucha el versículo 6, entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Por qué tuvieron victoria? Por Jesús.
Jesús les da ahora su victoria a hombres comunes como nosotros. Estaba hablando con un pastor ayer que estuvo en una nación. Me estaba diciendo, Diego, es una de las cosas maravillosas. Fui a esta nación donde es pagana, tienen miles de dioses. Y dice, y es hermoso orar por una persona que ha estado enferma por años, le ha estado orando a todos sus dioses, no lo han ayudado, y tú miras a esa persona con otro lenguaje y le dices, en el nombre de Jesús se sana, y Dios lo sana en un momento. Eso es poderoso. Y el rostro y ahora el gozo. ¿Por qué? Porque ese es el poder de Dios y eso se nos fue dado. Lucas 10:1. Después de esto el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos por delante de él a toda ciudad y lugar donde él iba de ir. Versículo 17, y los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estos poderosos regresaron con gozo. ¿Por qué? Porque Jesús les dio su poder y victoria. Y porque ahora la iglesia está obrando bajo la unción del Espíritu de Dios. Ahora, amado, ellos tienen gozo, tienen poder sobrenatural. Y esta es la razón del por qué Jesús les dice, en este mundo van a tener aflicción, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y porque Jesús venció al mundo, al diablo y a todas las fuerzas del infierno, nosotros somos victoriosos. Hay gente que dice, ay, es que gente son chamuquines y son brujos. Te reprendo en el nombre de Jesús. Yo en Cristo Jesús tengo poder. ¿Cuántos dicen amén? Y si tú, amén, me echas un cuervo negro en maldición, yo te lo reprendo y te lo mando a la cabeza en el nombre de Jesús. Una vuelta un brujo, amén, en Tijuana fue y nos puso una maldición, me hizo un sacrificio de sangre en la casa y cuando lo vi, Dios me dijo, así como te vino el brujo a visitar a la casa, ve y visítalo tú a la casa. Y yo fui, aleluya, y le dije al brujo, te metiste con el hombre equivocado, aleluya. Conmigo no te metas porque soy hijo de Dios. Por cada maldición que me echaste te las voy a echar a tu cabeza 30 veces en el nombre de Jesús de Nazaret. El brujo no sabe ni para dónde ir. Su esposa lo quería proteger. Le dije, Jezabel de Boyacá, le dije, apártate en el nombre de Jesús. Fue buen día ese día. ¿Te acuerdas, mi amor? Aleluya. Ya no me molestó más. Amén. No me echó más maldiciones, no me echó más nada. Le dije, en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo somos victoriosos. ¿Verdad? En nosotros mismos no somos. Yo me conozco a mí mismo. Pero escúchame, no puedes perder noción de esto. Tú no eres un debilucho hombre o mujer. El diablo es aquí donde le roba a muchos cristianos. Y viven una vida derrotada, ¿ok? Y no tienen gozo. ¿Por qué? Porque se olvidan que nuestro gozo viene de Jesús. Está conectado a la persona de Jesús. Y cuando tú entiendes eso, amado, te lleva a una poderosa dimensión. Romanos 8:31, por esto el apóstol Pablo dijo estas poderosas palabras. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Eso es poderoso, amado. Okay, no está hablando de orgullo aquí, no está hablando de tú sentirte mejor que alguien, no. Está hablando de que nosotros nos conocemos, sabemos bien. En mí no hay nada bueno, como Pablo dijo, yo no puedo matar ni un mosquito, aleluya, ¿verdad? Espiritualmente. El diablo viene y destruye al ser humano. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, ahora Jesús nos dice, ten ánimo, no estés agüitado, no estés atormentado, ten gozo porque yo he vencido y porque Jesús venció. En Tijuana cantamos una canción poderosa, venció, Cristo venció. Hay gente de Nogales, ¿la cantan esa canción? ¿Ya? ¿O la conocen por lo menos? Esa canción me encantaba a mí, aleluya. ¿Por qué? Porque es buena, no es cumbia lana, pero es de alabanza. Y el tema era esto, porque Cristo venció, nosotros somos más que vencedores. Escúchame, si la iglesia toma esa postura, la iglesia puede vivir en avivamiento, aún en el medio del dolor. ¿Cuántos dicen amén? Deuteronomio capítulo 20, versículo 4. Porque Jehová vuestro Dios va con nosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. Esta es la diferencia, ¿ok?
Dios dice, no vas solo contra tus enemigos. Y yo no estoy hablando de gente ahí enemiga, estoy hablando de enemigos espirituales, como tus problemas, tu enfermedad, ¿okay? Las dificultades que tú enfrentas son reales, pastor, yo lo sé. Nuestras dificultades como familia son reales. Pero en Cristo nosotros no estamos solos. Y Dios les dice, porque no estás solo, yo voy a pelear por ti. Y eso es lo que hace la diferencia. Salmos 20, el rey David dijo estas poderosas palabras, versículo 5, nosotros cantaremos con gozo por tu victoria. Y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. David dice, vamos a cantar con gozo. ¿Por qué? Porque Dios es victorioso. Y porque Él es nuestra victoria, amado. Ahora nosotros vamos a cantar. Romanos capítulo 8. Quiero regresar a estas poderosas palabras. El apóstol Pablo nos dice algo profundo. Este versículo siempre a mí me ha ayudado mucho. Espero que lo ayude a usted. Romanos 8, versículo 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada lo puede separar de Dios. Solamente usted se puede separar de Dios. ¿Por qué? Por su desobediencia y pecado. Pero si usted, amén, opta por quedarse cerca a Dios, Dios dice, nadie te puede separar. No, es que el chamuco, el chanclas. Témele a Dios. Haz la voluntad de Dios. No le temas al infierno. No temas, amén, lo que el diablo puede hacer. ¿Sabes qué? Si tú eres hombre y mujer de Dios, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Si tú vives así, escucha, mucha gente me ha preguntado, cuando tú vives en Tijuana, ¿no tenías miedo? Hay veces que sí, con mi esposa vivimos muchas cosas, el narco, ejecutaciones, trataron de abusar, robar a mi familia, a mi esposa, pagaron a $25,000 para secuestrar a una de mis hijas. Yo experimenté muchas cosas, pero cuando tú entiendes quién eres en Cristo, cambia toda tu vida. Cambia tu comportamiento, cambia cómo tú procesas ahora las amenazas del infierno. Y lo recordatorio es que Jesús nos dice, aún en medio de eso, tú puedes tener gozo. Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios, todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando tú tienes fe en sus palabras, la promesa de Dios, la palabra de Dios, esa fe, amado, te ayuda ahora a ser vencedor. Entonces vamos a aplicar en nuestra vida. Esto puede ser mucho conocimiento para ti, puedes tomar nota y espero que lo hagas está bien, pero esto puede convertirse en una revelación para tu vida. Y si se hace eso, es ahí donde ahora cambia tu postura. 2 Corintios 2:14, así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Siempre nos lleva en triunfo. Eso es buenas cosas. ¿Cuánto dicen amén? Buenas esperanzas, buenas promesas. Siempre experimentamos derrota. Hay veces que sí. Hay veces que en la vida, yo aún como cristiano, como pastor, he pasado por etapas donde se siente como que uno va para atrás. Y hay veces que sí. O como la jaiba, vas para el lado. Ok, nunca para atrás, dale para el lado por lo menos, ok. Ok, pero el tema es esto, en Cristo, si tú te quedas plantado en Cristo, escúchame, en Cristo vas a triunfar. Si tú resbalas, te vas al mundo, te va como en feria. Y ahí es donde el diablo te destruye tu vida. Yo he visto mucha gente que en el medio del dolor, el sufrimiento, tiran la toalla solamente para destruir sus vidas.
Pero si tú te quedas en Cristo, contra viento y marea, en Cristo eres victorioso, eres triunfador, y eso Jesús nos recuerda, va a darte gozo, va a darte ánimo, ¿ok? ¿Vas a pasar por realidades? Sí, pero ¿sabes qué? En Cristo, mucha gente, amado, en nuestra iglesia, y esto es una de las cosas que me ha impactado tanto en estar aquí en Presca, porque la iglesia es más grande, mucha gente ha pasado y pasa por etapas muy difíciles, pero hoy usted los va a ver levantando sus manos, glorificando al Señor, alabando a Jesús. ¿Por qué? Porque el mundo no puede entender eso, porque nuestra esperanza está en Jesús que triunfó. Él venció, y es por eso que Jesús los mira a sus discípulos y les dice esto: en mí van a hallar paz. Esta paz es sobrenatural. Y esta paz te produce verdadero gozo. Espero que esto lo haya ayudado. Vamos a ponernos de pie. Recuerde, le quiero dar tiempo para que se preparen para lo que es la iglesia. Amén. Gracias por sus oraciones. Este mes mi esposa enfrenta una cirugía muy importante. El jueves vamos a tener una cita con el neurólogo y necesitamos que nos ayude en oración para que guíe las manos de los neurólogos y puedan ayudar a mi esposa. Pero en Cristo yo estoy confiando que Dios nos va a ayudar. Si puede recordar a mi hermana Vicky, amén, no se está sintiendo bien, no se sintió bien esta mañana y necesita de sus oraciones también, ¿ok? Mi hermano Martín está con ella y vamos a orar para que Dios me le dé gracia. Padre, te doy gracias, Dios, por la revelación de gozo y avivamiento. Te pido, Jesús, que tu presencia nos recuerde que en nosotros somos débiles, pero en ti somos victoriosos. Te doy gracias porque tú has vencido al diablo y al mundo. Ayúdanos a vivir y a refugiarnos en esa victoria, y que esa victoria produzca gozo genuino, gozo verdadero, porque en ti somos más que vencedores, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El martes, recuerde, tenemos servicio en español. Yo voy a estar aquí predicando el martes a las 6 oramos, 7 servicio de español. Dios me los bendiga, muchas gracias.